Buenas tardes, queridos amigos y familiares y personas que no conozco. El tema de hoy considero que es bastante relevante porque es algo de la historia de la humanidad que ocurrió el siglo pasado, que todavía ningún libro de historia se ha atrevido a relatar cara al público y cara a la educación. Y la verdad que considero muy relevante porque en esta vida la sinarquía no le interesa para nada que el ser humano relacionemos los diferentes hechos y acontecimientos que nos suceden a través de la historia para no llegar a conclusiones. Por eso hoy en día la tendencia que hay en la educación es parcelar los conocimientos de tal manera que uno sepa mucho de algo concreto, pero sin relacionarlo con lo demás. Claro, yo que soy una persona inquieta y una persona que amo mucho a la vida y amo mucho al ser humano y amo mucho a este planeta, pues me llama bastante la atención de que no hayamos todavía fijado y darnos cuenta de este acontecimiento que ahora voy a relatar. Me remito a los hechos. Luego podremos dar alguna interpretación, pero creo que esta primera parte me voy a remitir a los hechos. Ocurrió a principio de este mes, de enero. Estamos a 21 de enero, pues sobre esta fecha llegó un buque alemán, en español llamado Suabia, en alemán es Wanderland, capitaneado este buque por el capitán Alfred Pitcher. Un capitán que, bueno, yo he estado viendo muchas imágenes inéditas porque he tenido la suerte de poderla conservar y no haberla perdido o sustraído, pero todo lo que estoy y voy a relatar está dentro de mi corazón y está dentro de mi mente. Pues este capitán de navío, Alfred Pitcher, llegó a la Antártida en una operación que había organizado el gobierno alemán para el 38 y el 39. Claro, fue uno de los buques que llegó ya después de varios tripulantes y de otros barcos preparando el camino, pues el Schwarzwälderland llegó a la Antártida exactamente pues a mediados del mes de enero del año 39. Curiosamente, este navío llegó junto con dos meteorólogos, llegó también con dos ingenieros eléctricos, un geólogo, un geocartógrafo, un oceanógrafo y 7 ingenieros sin determinar, por lo menos los datos que yo tengo no lo viene muy claro. Y aparte de todos estos científicos, meteorólogos, ingenieros eléctricos, biólogo, también había un biólogo, pues acompañado con multitudes de pequeños especialistas en diferentes materias, radio, en fin,
muchísimos técnicos, ¿no? Y llegó a la Antártida, de tal manera que este navío, vamos a llamarlo Suabia, que en español suena mucho mejor. El Suabia es un navío que se construyó en el año 22, fue reformado en el año 25, y para esta operación en la Antártida el gobierno alemán tuvo que poner unas capas dobles en este barco, en el Suabia, para poder ir en pleno invierno a la zona de la Antártida. De tal manera que este navío iba provisto de un hidroavión que, si se aprecia aquí, el mismo navío tenía como una especie de grúa, y aquí estaba el hidroavión. Normalmente el hidroavión que se usó en esta operación para el capitán Alfred Pitcher es de la marca Denier, de 10 toneladas, del modelo Ballena. Este hidroavión voló sobre la zona de la Antártida, y en una extensión de más de 600.000 kilómetros cuadrados, medio millón de kilómetros cuadrados, este avión tiraba una serie de palos con la bandera alemana, con la bandera nazi, de tal manera que hizo una diferenciación en la zona en la que iban a trabajar los científicos alemanes. Durante el año 39, si os fijáis, que es muy interesante, ¿cuándo empezó la guerra? En septiembre del 39. ¿Cuándo empezó esta operación? Finales del 38, principio del 39. Claro, los servicios de inteligencia de la sinarquía, ya sabemos que me refiero concretamente ahora a Estados Unidos, esto le mosqueó mucho, lo cual pues obligó un poco a que en Europa se provocara una guerra, de tal manera que durante el año 39 los genocidios cometidos en Polonia a la población alemana pues aumentó considerablemente. Esto ya lo conté yo en vídeos anteriores. De tal manera que a Estados Unidos no le interesaba para nada que los científicos alemanes fueran a la Antártida, y este fue el motivo por el que se extendió más la presión para que Alemania se entretuviera en una guerra y no en lo que siempre ha sido formada Alemania a partir del año 33 como un país de paz, un país de bienestar y un país de conocimiento. De hecho, la película del año 42 del Gran Dictador pues se ve ahí en plan de risa por los inventos alemanes, ¿no? Bien, como se salió con la suya la sinarquía, y efectivamente en septiembre del año 39, 9 meses después de que llegó el capitán Alfred Pitcher a la Antártida, pues empezó la guerra, pero ellos continuaron. El capitán Pitcher, Alfred Pitcher, continuó y pudo cartografiar 355.000 kilómetros cuadrados perfectamente detallados. Pues en esa cartografía, increíblemente, los científicos alemanes encontraron zonas que no había hielo, montañas sin hielo, prácticamente sin hielo, solamente en la parte de arriba. Todas estas escenas yo las he visto, os lo digo porque es como si lo estuviera viviendo. Encontró gran vegetación, agua transparente impresionante, pero impresionante.
Y estuvieron, pues bueno, yo he visto las imágenes del equipo de científicos haciéndose filmaciones, y la verdad que, hombre, se le ve una cara de satisfacción plena. Es como si hubieran llegado a otro planeta, un planeta que se respeta la naturaleza, un planeta, bueno, de lo que ahora de alguna manera nos quieren vender, ¿no? Del cambio climático y todo esto. Fue una zona pura, una zona totalmente pura. Claro, en el año 43, el gran artífice de la flota de submarinos, el almirante Dönitz, aquí presente, el almirante Dönitz, hizo unas declaraciones a la prensa, además, en el año 43, en la que decía que la flota de submarinos alemana está muy satisfecha de haber encontrado para el Führer un lugar inexpugnable y imposible de llegar ahí para que el Führer pueda tener su ciudad mágica, su lugar mágico, una especie de Shangri-La. Esas revelaciones fueron impresionantes. Decir que habían encontrado y que estaban satisfechos la flota de submarinos, encontrar un sitio inexpugnable como un lugar de Shangri-La. Para meteros en contexto, esa es una ciudad mítica totalmente inventada por el escritor James Taylor, y James Taylor hizo el famoso libro Mundos Perdidos, Horizontes Perdidos, Lost Horizon, que luego en el año 37 Frank Capra hizo esta maravillosa película en blanco y negro, en la que se relata la historia de unos occidentales que llegan a un lugar en donde prácticamente la gente apenas envejece, duran muchísimos cientos de años, y que mientras que siga en ese lugar vivirán todos estos cientos de años. Pues la flota de submarino alemana estaba orgullosa de haber encontrado una ciudad de esa manera. Generalmente los estudiosos del mundo esotérico le llaman Agartha, que sí que es real. Agartha viene precisamente muy bien reflejado en los mapas de cartografía hechos por la expedición de Alfred Pitcher en el año 39. Esto fue algo que realmente impresionó a todas las potencias que estaban acosando, bombardeando a Alemania. ¿Qué pasó? Que en el año, como todos sabéis, en el año 45, el 8 de mayo, el gobierno alemán, presidido por el canciller Dönitz, se rindió ante los aliados y mandó a toda la flota de submarinos que hundieran todos los submarinos. Curioso, que hundieran todos los submarinos. Rápidamente, después de varios días, por la presión del gobierno inglés, concretamente de este general que también yo admiro, Montgomery, presionó a Dönitz para que revirtiera la orden y los submarinos volvieran al puerto y volvieran a Alemania, o que se entregaran en cualquier parte del mundo en el mes de mayo de forma inmediata. ¿Qué sucedió? Muchos acataron la orden
del canciller alemán y regresaron. Otros, en vez de regresar, se hundieron con el submarino. Impresionante, la verdad que es impresionante esa gesta. Y muchos de ellos desaparecieron, prácticamente desaparecieron y no se sabe en dónde fueron. Los aliados calcularon como 120 submarinos y desaparecieron. Se consta como submarino desaparecido. Entonces, de mayo del año 45, de una forma sorpresiva, el U-533 se entrega a un barco pesquero argentino. Claro, la sinarquía quedó impresionada porque se entregó el 17 de julio del año 45. 17 de julio del año 45. Claro, la sinarquía pensó, mayo, junio, estos 3 meses, ¿dónde ha estado este submarino? ¿Cómo se alimentaba? ¿Cómo el combustible? Toda una serie de interrogantes que no quedaron muy claros. Y ahí se quedó. Más sorpresivamente, en el mes de julio, en el mes de agosto, un mes después, agosto, septiembre, ahí hay dudas. Yo he escarbado y está muy complicado conocer exactamente si fue en agosto o en septiembre. Yo me inclino para septiembre. Pues cuando el U-977 se entrega a la Armada Argentina, quedó tan flipado el gobierno norteamericano, o por llamarlo de alguna manera más claramente, la sinarquía, la bestia, se quedó tan impresionado que en dónde había salido ese submarino. Y rápidamente obligó al gobierno argentino a que le entregara a los oficiales de la tripulación de submarino y fue llevada a Estados Unidos. Yo he visto las fotos de los oficiales del submarino U-977, impresionante, donde se ve el interrogatorio, que aparentemente se ve afable, pero sé perfectamente que al principio, cuando empezaron a hablar y empezaron a presionar, y yo sospecho que fueron torturados y, por supuesto, liquidados. Es triste. Me hubiera gustado decir lo contrario, pero no. Fueron torturados. Estamos hablando de septiembre del año 45. ¿Qué sucedió? Que las palabras de Dönitz en el año 43, en el que decía que estamos muy orgullosos de haber encontrado Shangri-La, un sitio inexpugnable para el Führer, se les vino los especialistas de espionaje, etcétera, que había que ir para allá, había que ir a la Antártida, y prepararon lo que algunos han escuchado por ahí en Google, en el buscador tal, porque hasta ahora todo lo que yo estoy contando es prácticamente novedoso, muy novedoso. La entrega de estos dos submarinos, el 17 de julio el U-533 y en septiembre el U-977, eso fue un hito para la historia de la Segunda Guerra Mundial y para la historia del siglo XX. Y prepararon
que a eso me refería, a la operación Gran Salto, High Jump, significa gran salto. Una expedición militar norteamericana, por eso es Task Force, en donde había destructores. Yo recuerdo el destructor Henderson, el destructor Brownson, el buque de comunicación que me hace mucha gracia, el Monte de Olimpo, Olimpo Mons, curioso el nombre, ¿no? El buque de comunicación Monte de Olimpia, de los dioses griegos, el dios más importante, ¿no? Portaaviones como el Mar de Filipinas, el Pine Island, submarinos como el Zenith, toda una serie de flotas perfectamente equipados militarmente. Yo más o menos he confirmado unos 6.000 efectivos perfectamente preparados, aunque por ahí he leído también, he llegado a leer 20.000 efectivos. Posiblemente fueran 20.000, pero especialistas en batalla a esos niveles fueron 6.000. Y efectivamente, la sinarquía mandó a este Task Force a la Antártida, maquillándolo como una expedición científica, pero vamos, una expedición científica, mandando destructores, mandando portaaviones, hidroaviones, mandando barcos de comunicación, etcétera. Para no llamar la atención, la sinarquía hizo en 3 lugares distintos que salieran para llegar a la Antártida, concretamente a la zona efectivamente que los alemanes habían delimitado en esos 6.000, o sea, ese medio millón de kilómetros cuadrados y los 355.000 kilómetros cuadrados que habían cartografiado. La misión estaba prevista para que durara 8 meses. 8 meses. 8 meses. ¿Sabéis quién dirigió esta expedición? Fue impresionante. El almirante Richard Byrd. El almirante Richard Byrd, para poneros un poco en antecedente, fue un aventurero filogermánico también, inglés, norteamericano, pero muy amante de la cultura y del mundo científico alemán, que estuvo incluso trabajando con los alemanes en expediciones que habían hecho en la Antártida. De hecho, los alemanes llegaron a la Antártida a principios del siglo XX, es decir, no es algo novedoso. Pues este almirante Richard Byrd llegó a la Antártida. Estos son hechos confirmados y hechos históricos, no estoy dando todavía ninguna interpretación. Pues el almirante Richard Byrd, que yo considero, ahora sí que estoy dando una interpretación, que no era como militar muy ducho, la verdad, porque más bien era aventurero que militar, pero bueno, tenía el almirantazgo de esta gran flota norteamericana para la Antártida. Llegó a la Antártida, crearon una base después de muchas dificultades, porque aquello era prácticamente imposible. Alucinaron cómo los alemanes pudieran conseguir de una forma tan fácil llegar hasta allí, establecerse, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando ya lo consiguieron, misteriosamente, la mitad del ejército norteamericano comandado
por el almirante Richard Byrd perecieron en sucesivas batallas en el contexto de la Antártida. Hostia, pero ¿cómo puede ser eso? Dios mío, si la guerra terminó en el año 45, el 8 de mayo, y cómo ha habido durante todas estas semanas, 8 semanas, batallas constantes de agresión norteamericana hacia las personas que había allí, hacia las construcciones que había allí. 8 semanas bombardeando aquello, pero no daba resultados militares, y la flota del Task Force Operación High Jump, el almirante Richard Byrd, tuvo que regresar con su tropa diezmada a Estados Unidos. Solo estuvieron 8 semanas de los 8 meses que estaba previsto que durara la operación High Jump, que además viene perfectamente. Task Force 1946-1947. Un pingüino, Task Force High Jump, operación High Jump. Pues regresaron mi hermana. Los que estaban allí le dieron tal paliza, que no pudieron más, y antes de que acabaran con todos, regresaron. ¿Qué es lo que pasó? Que el almirante Richard Byrd quedó impresionado, y es un bocazo, hay que decirlo todo, un bocazo, tanto para sus cosas como para la operación. ¿Y qué sucedió? Pues sucedió que hizo unas declaraciones de prensa en la que decía, impresionante, es que esto es impresionante, es que no sale en ningún libro de historia, es que no sale, ni sale las declaraciones que yo os voy a contar ahora, y muy poca gente puede saber lo que yo sé. Dijo claramente que Estados Unidos estaba en peligro inminente porque flotas de aviones hostiles podían atacar en cualquier momento a Estados Unidos, y que Estados Unidos se hallaba en peligro. Toma ya, casi nada. Señores, que estamos hablando del año 47, Estados Unidos en peligro. ¿Cómo os quedáis? ¿Cómo os quedáis? Después de haber viajado a esta parte del planeta, una parte misteriosa, un Shangri-La, ahí. Pues lo que no cuentan los libros que hablan un poquito de esto, por supuesto los libros de historia, olvidaros, es que inmediatamente Estados Unidos mandó para allá, no le pusieron ni siquiera nombre, por lo menos nombre a nivel a ver cómo os lo digo. Yo tengo aquí un recorte de periódico en la que dice: en septiembre de 1945, 4 meses después de la capitulación de Alemania, una unidad nazi se rindió en un barco pesquero en la perdida isla de Spitsbergen. Bueno, pues después de este corte quería comentar que como epílogo de lo que estaba contando,
podemos deducir lo siguiente. Esta noticia, que jamás ha salido a la prensa, solamente salió aquí en España el 25 de mayo del 2015, en la que estaba relatando lo que salió de el submarino alemán, que se entregó a un barco pesquero, como decía aquí la noticia, que se rindió a un barco pesquero. Pues resulta que en el pie de página viene un avión, pero para que veáis cómo viene, cómo es la programación neurolingüística, cómo intentan blanquear todo lo referente a la parte negativa, para que no nos tengamos ninguna consecuencia negativa, ¿no?, hacia los aliados. Porque es que pone: bombarderos americanos lanzan explosivos sobre una de las bases meteorológicas nazis ubicada en el Ártico. Lanzan explosivos, como si fuera una bombita. Y la verdad que no lanzaron explosivos, lanzaron bombas atómicas. Entre 50 o más bombas atómicas lanzaron los aviones norteamericanos en la Antártida. Mataron moscas a cañonazos. Esta es la realidad. Como epílogo, yo quería que fuerais conscientes de que realmente no nos enteramos absolutamente de nada, de un hecho tan increíble, tan sorprendente, tan relevante, como los medios de comunicación masivos se han callado y, por supuesto, han empezado un poquito, muy suavemente, ya lo habéis visto, a partir del año 2000, pero anteriormente más de 80 años en silencio absoluto. Esto lleva a la reflexión de que todo lo que yo he estado contando, y hay mucho más, pero no me quiero extender mucho porque tengo fama de extenderme mucho, porque el almirante Richard Byrd comentó que estuvo hablando con esos enemigos, digo entre comillas, porque realmente no eran enemigos. Richard Byrd le dijeron claramente que por favor que no usaran las bombas atómicas que se han usado a partir del año 45 a nivel mundial con Nagasaki e Hiroshima, las bombas atómicas, porque eso iba a destruir el mundo. Y que este mundo era muy bonito para que las potencias se maten entre ellas, y esto lo dijo los enemigos, entre comillas, al almirante Richard Byrd. Eso lo escribió Richard Byrd en su diario. Escribió cosas impresionantes. No quiero decir cosas impresionantes porque no sé si de verdad vaya a estar preparado para escuchar el diario, lo poquito que yo sé del diario del almirante Richard Byrd. Pero sí que os digo una cosa, contó cosas increíbles, contó una alta tecnología que tenían los alemanes, contó cómo esos aviones que él relató que podían ser hostiles y que Estados Unidos estaba en peligro, cómo tenían sus cruces gamadas. Pero a él, que eran realmente un bocazas, para mí, posiblemente impresionado de todo lo que había visto y todo lo que había visto y hablado con la otra parte, comentó perfectamente que este mundo nos quedaba poco tiempo si seguimos en la línea en la que estamos yendo, que es de destrucción, que es de manipulación. La sinarquía no creo yo que destroce al ser humano, porque forma parte también de ellos, pero sí que de alguna manera el hecho de que no sepamos relacionar todos los acontecimientos históricos que hemos estado viviendo durante todo este tiempo, si no sabemos relacionar todo,
difícilmente podremos llegar a ser libres, difícilmente podemos llegar a ser soberanos en pensamiento, en obra, en actitud, en acción, en hechos. Debemos de saber relacionar elementos históricos para poder aprender de qué es lo positivo y aprender lo que es lo negativo de lo que anteriormente ha estado sucediendo. Estamos muy engañados, de verdad, ciudadanos. Estamos que si los malos son malos y los buenos son buenos. No, ni los malos son tan malos, ni los buenos son tan buenos. Y si yo de verdad me tuviera que quedar con algo, está claro que me quedaría conmigo mismo y con mis ideas. Pero como en un mundo en el que decir la verdad se convierte realmente en un acto revolucionario, yo creo que la verdad la debemos de buscar todos. Decía Antonio Machado que tu verdad no, la verdad. Vamos juntos a buscarla. La tuya, guárdatela. Por eso os digo que no tengáis prejuicios, que no os creáis lo que dice la prensa. Si la prensa dice A, posiblemente será B. Si la Organización Mundial de la Salud dice que esto es bueno, será malo. Si la Naciones Unidas dice que el mundo necesita libertad, posiblemente lo que os esté diciendo a todos los ciudadanos es que va a haber de todo menos libertad. Es decir, todo a contrario. Por eso, lo que yo he estado relatando en este acontecimiento histórico tan impresionante, tan magnánime, tan lleno de muchas incógnitas, pero esta incógnita es la que a mí me hace seguir para adelante, seguir luchando y seguir aprendiendo de estos grandes hombres que murieron por la libertad, porque el canciller Dönitz murió por la libertad. Él murió en el 1980, en una pequeña casita que tenía en un pueblecito alemán, que además lo conoció el dueño de este libro, de Ahnenerbe en España, Javier Nicolás. Este hombre realmente tuvo mucho daño. No sufrió, porque son gente muy elevada. Como decía Buda, el daño es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Esto lo decía Buda. Este hombre no sufrió, pero le hicieron mucho daño. 2 hijos suyos murieron en la guerra de liberación del ser humano, luchando contra los soviéticos. 2 hijos, le queda una hija. Y este hombre vivió muy normal, después de estar 10 años en Spandau, en donde asesinaron a Rudolf Hess. Pues por toda esta gente luchadora, que para mí es un ejemplo a seguir y a continuar, es lo que a mí me hace ofreceros de vez en cuando mis pensamientos, mis actitudes y mis propuestas de luchar en el día a día y que podamos cada vez ser mejor y ser más felices. Os doy las gracias, pensar, relacionar y tener vuestras conclusiones. Hasta el próximo vídeo. Adiós.